Y seguimos en EBTV, en este espacio elgocho.com, y a esta hora hay una buena cantidad de venezolanos que están esperando al presidente Trump para un evento en el Arepaso donde va a conversar con venezolanos de la diáspora, del liderazgo de la comunidad del sur de Florida y algunos otros amigos que haya decidido la agenda de la Casa Blanca. Pero temprano, porque todavía no ha llegado a ese, y el canal está por cubrir esa visita, pero temprano el presidente Trump daba una declaración desde su hotel, el Trump National, en Doral, y allí manifestaba que él destacaba las reservas de petróleo y gas en Venezuela en medio del conflicto con Irán. Muy sencillo. ¿Qué es lo que le da el músculo de tranquilidad del proveedor energético en este proceso de este conflicto con Irán? Primero, que los americanos están produciendo más de 13 millones de barriles propios. Segundo, que hay una porción importante de petróleo que se compra en Canadá. También hay una porción que se compra a México. También hay una porción que se le compra a Colombia, y ahora que tiene el boquete así de grande de lo que significa el crudo venezolano, porque es muy sencillo. En el sur de Texas, las refinerías, hay varias que están diseñadas para recibir petróleo pesado del nuestro y del colombiano también. Entonces, no le va a faltar crudo en la necesidad de energía, independientemente de las fluctuaciones del precio del petróleo, que cuando comienza el conflicto estaba en $70 y ahora está como en 109. Pero para el presidente lo importante es tener proveedor seguro, y eso es lo que marca Venezuela. Pero también manifiesta que la capacidad gasífera venezolana va a ser muy importante en los próximos días, porque quizás sea la forma de monetizar más rápido el negocio petrolero y gasífero venezolano. Así que el presidente Trump está cogiendo a tiros estos bichos allá, pero en medio de la guerra lo más importante es que haberse soplado a Nicola, haber cambiado la ley de petróleo y haber conseguido que la señora Rodríguez esté haciendo caso como el Chihuahua de la Casa Blanca, pues lo tiene muy contento. La otra noticia que yo considero pertinente tocar el día de hoy es que en Venezuela, insisto, el alto costo de la vida, la inflación tiene a la gente acogotada, la devaluación es impresionante. Pero además de eso, el grave problema es que fuera de las ciudades hay mucho empleo en el campo. A pesar de lo difícil que puede ser y a pesar de tanto bandolero, hay empleo y hay trabajo. Pero lo que no está claro al día de hoy es que se ha desatado un proceso de inseguridad, y eso sí tiene que ser tocado en los próximos días por las autoridades del tutelaje, que tienen que apretarle 2 vueltas al tornillo. Este fin de semana veíamos en las redes con horror cómo a un productor agropecuario del Socorro en Guárico le quemaban toda la maquinaria de su finca porque no quiso pagarle la vacuna a unos bandoleros. Y eso es inaceptable. En Venezuela no se puede permitir que estos bandoleros anden por la libre y que tú, como productor, como hombre de trabajo, como empleador, no puedas defenderte. Y ese es uno de los temas que tiene que ser discutido por todos aquellos que tengan alguna aspiración política en Venezuela a futuro, porque hay que hablar de uno de los elefantes en la vidriera, que es la capacidad de que los venezolanos nos podamos armar para poder cuidar nuestra propiedad. Cuando usted ve
en Instagram las fotos o las tomas de la maquinaria del señor calcinada, le quemaron todo, eso es una afrenta que es inaceptable en un país que quiera ser decente. Y sobre eso hay que insistir. En Venezuela no podemos permitir que nos sigan atropellando, que nos sigan matraqueando, cuando no es la guardia, es la policía, cuando no es la PTJ, cuando no es el SEBIN, el DIGESIM, y cuando no, los famosos trenes. Bueno, eso tiene que ser corregido, y la única forma es muy sencilla. Usted puede andar armado hasta los dientes para cuidarse usted y su propiedad, y si usted tiene que pagar unos señores que lo custodien, que también anden armados, también puede andar armado. Porque ahí está. ¿De qué sirve tener un ejército, una parranda de barrigones, una parranda de piratas de la sabana, que el único día que tenían que actuar en su vida, que era el 3 de enero, se metieron debajo de una cama y se taparon con una toalla y les dio temor? Entonces, si en el mejor momento de la historia de su vida no fueron capaces de hacer nada, entonces van a ir a ayudar a custodiar a los ciudadanos que están siendo atropellados por los bandoleros. Eso no se está dando, y por eso que es pertinente que ese es el tipo de tema de los que quieran dirigir tienen que hablar. No se puede seguir pastoreando nubes, hay que ir al centro del problema, y sobre todo que la inseguridad sí es un dolor de cabeza en Venezuela y eso tiene que ser tocado. Ahí vemos las imágenes que nos llegaban del atropello a la propiedad de este ganadero. Eso es para sentarse a llorar. Ahí fácilmente se ve en maquinaria la inversión de 30 años de trabajo en maquinaria pesada, maquinaria agrícola, y le calcinaron todo porque no quiso pagar la vacuna. ¿Y quién te dijo a ti que tú le tienes que estar pagando vacunas a un lavaperro cualquiera? Eso no puede volver a suceder. Ese país no lo queremos. Queremos cambiar el país, pero para que eso suceda, cada quien tiene que poder defender lo suyo. Y cada quien se armará hasta los dientes con lo que considere necesario para cuidar su patrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el ejemplo que da este país que nos está dando el tutelaje. El tutelaje americano es Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Y parte de tener la vida y la libertad es la libertad de podernos defender. Porque si no, mire cómo quedan las cosas suyas. Eso no puede volver a suceder, y para que eso no suceda hay que permitir que la gente se pueda armar. Bueno, nosotros ahora les agradecemos que nos escriban sus comentarios, los leeremos al final, y vamos a comerciales con nuestro invitado, el señor Juan Palencia, para hablar del resultado de las elecciones en Colombia. Ya seguimos en elgocho.com.